Verán, la primera vez que vi Adventure Time, naturalmente el estilo me hizo hacer pensar que vería algo en extremo infantil. Para mi sorpresa, la caricatura no tenía miedo de mostrar a un psicópata volteándole la piel a un pajarito inocente, o ya de plano representar a un sociópata y decir directamente que lo es, en vez de solo dejarlo entre líneas. Y no es como que esté alabando que la serie contenga alguna especie de factor shock. Es más el hecho de que se notaba que Cartoon Network le había dado mucha libertad creativa a los escritores para poner lo que ellos quisieran. Había muerte en caricaturas infantiles desde antes, pero ninguna ponía escenas de muerte tan mórbidas y crudas como Adventure Time. Ninguna otra caricatura mencionaba abiertamente un tema serio como la sanidad mental o la corrupción, y por supuesto el dibujo infantil y el humor medio random de la serie podría parecer contrastante. Pero ya que la serie tenía un trasfondo trágico y es un escenario de fantasía mágica, sorpresivamente la serie podía poner cosas súper infantiles y súper oscuras al mismo tiempo y no se sentía fuera de lugar por su escenario tan bizarro que te hacía sentir que todo esto era posible sin ningún problema en este mundo. Esto es lo que hizo tan especial a Adventure Time en sus primeras dos temporadas. Era una caricatura de apariencia infantil, con aventuras, con elementos clichés del género de aventura, pero que usaba esos mismos clichés de formas extrañas, haciendo que dichas aventuras fueran algo ajeno a lo ortodoxo. Personajes carismáticos y coloridos, caracterizados por un montón de aspectos extraños, tanto de su apariencia como de su personalidad, con resoluciones poco convencionales y alguna moraleja retorcida al final de los episodios que solo ayudaban a que el tono extremo de la serie se sintiera más bizarro. Los dibujos son simples, pero únicos, al grado de que si los ves en otra serie, lo reconoces como el estilo de Adventure Time. Fuera del dibujo, los diseños son muy reconocibles y distintos entre sí, pero manteniendo una consistencia por lo que tiene mucho impacto y atractivo visual. Es un contraste de dibujos simples, pero fondos detallados, y poseía un carácter impredecible en todos sus episodios, sin duda algo poco convencional para el 2010 y algo muy especial comparado con las caricaturas que venían saliendo antes. Aún así, esencialmente en sus primeras dos temporadas, la serie tampoco es que fuera lo mejor del mundo. Seguía siendo una caricatura con humor random ocasional, de carácter episódico. No fue sino hasta el enfrentamiento con el Ich y la temporada 3 que el show comenzó realmente a consolidarse como algo genuinamente interesante. Con un enemigo amenazante merodeando por ahí, la serie comenzaba a tener sus propios objetivos y continuidad, y con escritores tan talentosos como Rebecca Sugar y Chase Moynihan, la serie comenzó a trabajar a sus personajes de una manera que nunca había visto en una caricatura infantil estadounidense. En las temporadas 3 y 4 comenzaron a desvelarse detalles muy interesantes de los personajes, así como del mundo en el que viven. Se comenzó a profundizar en un lore mágico causado por la autodestrucción de la humanidad. Comenzó a profundizar las personalidades de los personajes. Jake no era solo un perro buena onda, era un perro buena onda que tenía una actitud jovial para esconder sus problemas e inseguridades, y que podía ser una mala influencia para Finn en ocasiones. Finn comenzó a cuestionarse si existían más humanos, además de él, en este escenario posapocalíptico mágico, y comenzó a cuestionarse si lo que hacía como héroe es correcto. Se nos mostró que el Rey Helado se volvió un loco a causa de su inmortalidad, y por lo que vivió en las épocas de guerra. Se nos mostró un lado más oscuro y totalitario de la princesa, quien comenzaba a obsesionarse con su pueblo, y con la preservación de su pueblo y de ella misma. E incluso personajes terciarios, que pensamos que no volverían a aparecer, comenzaron a tener alguna especie de trasfondo. Se exploraban temas filosóficos con algunos de ellos, y locos como Magic Man, que de por sí ya eran graciosos por sí mismos, comenzaron a tener más dimensiones. Por supuesto, el hecho de que la serie fuera episódica afectaba hasta cierto punto. Si hay algo que Adventure Time hace muy mal, es el mantener un tema por mucho tiempo. Normalmente introduce algo y puede que no volveremos a ver algo relacionado a eso después de 50 capítulos, lo cual puede ser algo caótico en ocasiones y algo muy molesto porque se pospone el desarrollo de una trama en son de mostrar episodios que aportan poco o nada a lo que la serie viene construyendo. Es una caricatura infantil que en un principio no ambicionaba a tanto después de todo, por lo que era comprensible hacer eso, pero no dejaba de afectar la calidad de todos modos y abusaban de ese sistema de posponer tramas. Además de introducir a dos escritores que no son tan buenos, Seo Kim y Shayafon, los cuales son un gran contraste con el resto de escritores. Todos tienen estilos narrativos diferentes, por lo cual puede sentirse como que la serie es caótica, pero en cierta forma también te previene de que te aburras rápido de la serie por presenciar un solo estilo. Entre los escritores, todos conservaban el hecho de por lo menos tocar un tema interesante o aportar algo a los personajes, todos menos Seo y Shayafon.
cuyos episodios son comparables a un episodio de K-On, porque utilizaban un tipo de humor que se basaba en lo cute, que es algo en vez del humor negro que venía usando la serie. Además de que en sus episodios no suele pasar nada de importancia. Era algo que afectaba la calidad, pero que era tolerable si eran rellenos ocasionales. Pero lo que había consolidado a Adventure Time como mi caricatura favorita en aquel entonces fue la temporada 5. Si no fuera por los pocos episodios que hicieron Seo y Chiaphone, esta temporada básicamente sería una jodida obra maestra. Esta tiene muchos de los mejores episodios que he visto en alguna caricatura. Episodios como All the Little People son tan filosóficos al punto de que incluso el episodio fue baneado en algunos países por el montón de implicaciones perturbadoras. Otros episodios como Too Old eran hasta incómodos de ver por la forma cruda de comportarse de los personajes y por un nivel de brutalidad a menores de edad para probar un punto sobre la tiranía y mostrar lo podrido que se ha vuelto un personaje. Y esto es algo que comenzaron a criticar los fans. Para este punto, Adventure Time ya no era gracioso. Era perturbador, depresivo, incomprensible en algunas ocasiones, oscura, demente. Es un contraste increíblemente grande cuando lo comparas con las primeras 2 temporadas porque la comedia tonta ya era muy escasa. Pero yo estuve más que encantado por el cambio porque nunca había visto una caricatura infantil atreverse a hacer historias complejas y de tocar el tema de la depresión tan abiertamente. Eso sumado al escenario de fantasía, con los dibujos infantiles, fue un cambio no solo gradual, pero bastante atractivo también. Y esto es lo que hizo Adventure Time tan especial en este periodo de tiempo. En Invasor Sim ya habíamos visto cosas oscuras y perturbadoras, y en Oye Arnold ya teníamos lecciones de vida y temas maduros, pero ninguno de esos shows iba a extremos que Adventure Time sí, y encima de todo con una continuidad y en un setting de fantasía con acción, simplemente asombroso. Mi problema vino con la temporada 6. Comenzando con la premiere, son 2 episodios que continúan el misterio y el cliffhanger que dejó la 5ª temporada que yo considero la mejor hasta la fecha. Es una premiere muy oscura, con un montón de giros de tuerca y sorpresas, un increíble enfrentamiento y un final que subiría las expectativas hasta el cielo. Un magnífico comienzo, tal como el de la 5ª temporada, pero a diferencia de la última, no considero que los episodios posteriores en la 6ª temporada le hayan dado justicia a la emoción que generó la premiere, pero eso lo explicaré después. Dividiendo esto en categorías están los episodios que realizó Cole Sánchez, que para quien no lo conozca es un sujeto que viene del antiguo Bob Esponja, específicamente de la 3ª temporada. Él es quien hizo episodios como Era de Hibernación. Como seguramente adivinarán, su estilo es ser gracioso. De hecho, para lo depresivo que se ha vuelto la serie, Cole Sánchez sigue siendo de los pocos escritores que continúan con el humor tonto y lo hace bien. Lamentablemente, considero a Chiaphone y a Seo Kim la razón de por qué esta temporada bajó un poco de calidad. Los del staff le encargaron bastantes episodios y honestamente no me gustan sus episodios. Los episodios de Chiaphone se caracterizan por 2 cosas. 1. No tienen mensajes ni punto alguno. Y 2. El humor es aleatorio y no tiene nada que ver con la situación. Es un escritor aburrido que no está aportando nada a la serie y que espero que en la 7ª temporada su participación sea reducida. Por ejemplo, James 2, la continuación del gran episodio que fue James, da indicativos de que pasará un desastre, pero no pasa nada. Gis Moynihan es todo lo contrario, revolucionando la escritura de los cartoons con sus obras maestras. Este sujeto es increíble, sus episodios son como versiones infantiles de Evangelion y Serial Experiments Lain. Toca temas fuertes como el existencialismo, la identidad propia, los lazos familiares, la depresión y la sanidad mental, e incluso si la carátula de la serie se ve infantil. Adoro sus diálogos, es un genio que sabe dar mensajes complejos de manera sutil, y a pesar de todo se las arregla para que siga siendo gracioso. ¡Mámenlo! Otros prodigios aquí y que están manteniendo a la serie con vida son Tom Herfish y Steve Wolfhard. Tom Herfish lo reconozco como el escritor más balanceado de la serie. Él puede crear episodios totalmente serios y depresivos o hacer un episodio inofensivo sobre Finn y Jake teniendo una aventura normal en un nuevo reino. Sabe plasmar muy bien la acción, así como también el diálogo, y simplemente puede hacer de todo sin irse a extremos. Algo a destacar de él también es lo bueno que es para retratar relaciones, como la de Finn y su padre, Finn y su rival Tiffany, Gunther y Evergreen, Jake y su hijo, Jake con aquel oso que conoce. Estas interacciones son lo que vuelven memorables a sus episodios.
Así pues, si hay algo que destaco de este escritor en esta temporada es por su forma de plasmar relaciones. Para finalizar, solo me queda hablar del final de temporada, el cual fue un episodio doble conclusivo. Estoy bastante decepcionado de que se hayan tardado tanto construyendo lo de la profecía y el asunto de Orgalord para que todo se haya resuelto fácilmente y por conveniencias. En esta temporada hubo episodios buenos como en la temporada pasada, pero fue en esta temporada en la que la serie comenzó a presentar muchos síntomas del síndrome de Long Runner. Uno de esos síntomas era uno que tiene One Piece con la expansión del mundo. Adventure Time está expandiendo tanto su mundo, al punto de que ya resulta innecesario y un sinsentido. Introducen un montón de elementos que no está usando con constancia. Hace preguntas de las que no tenemos certeza de si las responderá alguna vez. Introduce personajes que tienen una sola función o que no volverán a aportar nada, haciendo al cast innecesariamente grande. No tiene un foco fijo de lo que quiere explorar, y ahora que se han deshecho de Leech, la serie ha perdido objetivo. Simplemente para este punto, Adventure Time no sabe a dónde va, y esto no solo es aparente, sino que está indirectamente confirmado, pues los escritores han dicho que planean todo a la carrera, y que no tienen certeza de cuántas temporadas los dejarán hacer. Eso sin mencionar que les han dado más episodios a Seokim y Shayafo, y menos episodios a los buenos escritores, por lo que estas últimas temporadas están llenos de episodios moeshet sin sentido y sin chiste, que no añaden nada y que no llevan a nada. Para este punto, Geese y Rebecca, así como el mismo Pendleton Ward, creador de la serie, ya no están haciendo episodios. Ya solo queda el escritor Tom Herpish como peso pesado, y hasta eso no es muy constante. Otro hábito de mierda que tiene la serie actualmente es su manía por destruir algo, solo para volver al status quo inmediatamente. Le quitan la inmortalidad al Rey Helado, lo salvan. Le quitan el brazo a Finn, se lo devuelven. Matan a un personaje, lo reviven. Le quitan el trono a la princesa, se lo devuelven. Para este punto, la serie está yendo en círculos. Una de las tramas principales de las últimas temporadas era la de Betty con Magic Man. Ambos tenían sus propios arcos individuales, pero llegado a cierto punto la serie los combina y tienes un arco que es más de Betty que de Magic Man. Magic Man solía ser mi personaje favorito, pero quitarle la magia y dársela a Betty se sintió como reescritura de personaje. Ambos personajes son afectados mágicamente y pasan a tener una personalidad completamente diferente. Me gustan los arcos de crecimiento que prosiguen a partir de estos eventos, y sinceramente es de lo más interesante de la serie, pero no quita el hecho de que este punto en particular es bastante chocante. Le quitaste a dichos personajes lo que los hacía ellos y los reemplazaste por otros completamente diferentes. Por ende, no los trato como si fueran los mismos sino otros personajes nuevos. Pero hey, al menos ese cambio trajo cambios permanentes, a diferencia de la miniserie Stakes, en donde Marceline se enfrenta al rey vampiro y nada de peso ocurre. Lo más relevante es la madre de Marceline y no es como que no pudo aparecer en un flashback como lo hizo aquí en cualquier otro episodio, o como si hubiera significado algo para la trama. El rey vampiro y sus secuaces literalmente no tienen motivación. Los héroes los enfrentan porque supongo que tienen que enfrentarlos, no porque tengan un plan o algo por el estilo. E igual se rinde porque no lo sé, aprendió que la maldad está mal o algo así. Y carajo que la séptima temporada está plagada de muchos de los episodios más aburridos de la serie. Y esto es algo que mucha gente critica de Adventure Time. Tiene un mundo tan vasto y extenso, tantos personajes y tantas subtramas, pero una gran porción del show se va en historias sobre personajes irrelevantes que no conocemos y que no poseen ningún impacto a largo plazo. Una excepción a esto sería The Hall of Egress, el cual es uno de mis favoritos. Es como esos episodios estilo All the Little People o Dungeon Train, que son 2D for You, pero que fuera de sus muchas interpretaciones interesantes, sí tiene un mensaje en concreto. Es como una de esas parábolas de textos religiosos sobre un hombre pasando por algo único que a nadie más le ocurre. Esta temporada también introduce dos subtramas que son muy interesantes, pero que terminan tan rápido como empiezan, pese a su potencial. La primera es sobre todo esto de los elementos, que ciertos personajes son como avatares del mundo y poseen un pasado más profundo.
y la segunda es sobre Susan Strong y Dr. Gross. Sobre esta subtrama en particular, siento que Susan Strong es concluida muy bien, mostrándonos su pasado y dándole un crecimiento personal, además de una misión propia. Pero Dr. Gross, siendo una de las pocas sobrevivientes humanas y un cyborg encima de todo, desaparece de la serie como si nunca hubiera aparecido. Uno pensaría que este personaje hubiera sido indispensable para el desarrollo de la conclusión de la serie, pero nah. La temporada 8 introduce a Fern, una especie de clon biológico de Finn fusionado con su antigua espada de césped. Fern fue de nuevo una gran idea ejecutada de una forma débil. La idea de tener un clon tuyo que cae en la envidia y la psicosis para luego querer eliminarte, además de usarse como herramienta para enfrentar las inseguridades del personaje principal, es una que lleva a muchas posibilidades. Me hubiera gustado que Fern hubiera sido introducido desde mucho antes y hubiera tenido más presencia para que su cambio fuera más dramático. Ver a Finn lidiar de forma existencial con su propio ego lo fue bastante en ese sentido, pero al final se siente como que Fern es alguien que necesita ser malcriado porque sí, y lo único que necesitaba era tener un poco de miedo para cambiar. Si hay un patrón que se repite mucho en las últimas temporadas de Adventure Time, es el cómo tiene que ser siempre algo mágico, lo que afecte la personalidad de los personajes. Esto hace que esencialmente estos mismos personajes no posean autonomía, y al cambiar se siente como una resolución barata porque todo se da con magia, y no por un cambio personal propio. Es conveniente y bastante repetitivo para ese punto. Entiendo que personajes como Ice King o Magic Man también cambiaron por una maldición mágica, pero no solo tuvieron más presencia en el show para que sus alter egos mágicos se volvieran autónomos, sino que también estaban compensando con un gran trasfondo, algo que le falta a Fern o que fue muy apresurado con Betty. Es una lástima que la misma serie nos implique que personajes como Magic Man no están locos por el trauma de perder a su amada, sino porque son mágicos, y estos solo necesitaban dejar de ser mágicos para recuperarse, ignorando el hecho de que él en particular siempre fue mágico y no estaba loco antes de aquel suceso. Así que, ¿cuál es el origen de su locura o la consistencia del personaje exactamente? Incluso hubiera preferido que, en lugar de quitarle los poderes y dárselos a Betty, simplemente ambos hubieran tenido los mismos poderes y locura, algo mucho más caótico e interesante si me lo preguntas. La temporada 8 no tiene una miniserie, tiene dos miniseries. La primera es sobre Finn buscando el paradero de su madre. Gracioso que esto tomara más capítulos que el de su padre. Y la otra miniserie es sobre lo de los elementos que ya mencioné antes. A diferencia de Stakes, me gustan más estas por diferentes razones. Si bien el hecho de que la madre de Finn esté medio viva quita un poco del trasfondo dramático de Finn y la humanidad, sobre todo porque estos podrían reproducirse a futuro, al menos puedo rescatar la historia de su madre y su padre, además de aquellos humanos que sobrevivieron en realidad virtual. Este es el tipo de expansión que me gusta de la serie, aunque de ser sincero la miniserie dura más de lo que debería. Y si crees que lo de Dr. Gross se concluirá en la miniserie de Elements, pues resulta que ella no tiene nada que ver con estos eventos. En su lugar es otro personaje introducido solo para esta miniserie y se deshacen de ella casi al inicio de esta, para nunca volver a aparecer jamás. Me entretienen estas tramas de todos están siendo absorbidos, por lo menos es entretenida. ¿Qué más puedo decir? Para el caso, muchos de ustedes se estarán preguntando por qué perder el tiempo con este relleno y por qué no mejor hacer una miniserie sobre el Lich o algo por el estilo. A todo esto, ¿qué pasó con el Lich? Bueno, después de que el Lich original se volviera Sweet Pea, la serie tuvo un episodio random en donde matan a otro Lich de otra dimensión con un arma random que les dio Prismo, lo cual te hace preguntarte por qué no se la dieron antes en cierto episodio. Y otro episodio en donde el Lich es tan un chiste y tan poco amenazante que el mismo Sweet Pea termina asesinándolo sin el mayor esfuerzo.
Ahora, puedo entender que Lich siempre fue más un plot device que un personaje, y también lo veo aburrido como un villano recurrente o incluso el enemigo final, pero esta degradación tan absurda del personaje te hace sentir como que nunca fue gran amenaza, o que todas esas veces en las que casi mueren por su culpa fueron una pérdida de tiempo. Y eso fue lo último de Lich, de ser uno de los seres más amenazantes a ser un villano LOL so random. Si te pones a pensarlo, Princess Bubblegum ha causado más mal que Lich a lo largo de la serie. Y hablando de ella, finalmente llegamos a la temporada 9, la última y más corta de las temporadas. Esta temporada intenta concluir todo en poco tiempo e introduce una última trama que concierne con la familia de Bubblegum. Todo esto de ella deshaciéndose de su propia familia, una muy competente, volviéndolos literales retrasados mentales, es una idea que nunca te hubieras esperado, es brillante. Y expande aún más en las razones de por qué Bubblegum es un personaje tan macabro e interesante. El problema es que la serie deja de reconocer este hecho, y todos pretendemos que Bubblegum es parte de los chicos buenos. En serio, esta chica pudo tener un arco de redención o un trágico final en el último episodio, pero simplemente hace mierda horrible y la serie la trata como si ella fuera la víctima. Una de las razones de por qué me gustaba tanto Bubblegum es porque la misma serie reconocía que cometía errores y que tenía un lado perverso. Aparte de todo esto, el último episodio concluye la historia de Betty y Ice King, y al menos agradezco que la serie no me decepcionara acobardándose con esta resolución. ¿Pueden saborear ese final trágico? Yo sí. A diferencia de Bubblegum, Betty hizo mal y fue castigada. Ah, pero es cierto, a nadie le importó la historia de Simon y Betty porque todos en su lugar están hablando de putos 3 segundos de un beso lésbico entre Bubblegum y Marceline. En serio, ¿a quién coño le importa la mierda gay en una serie como esta? Ni siquiera Finn tuvo una especie de conclusión romántica y ni siquiera estaba planeada esta escena en primer lugar. Y como siempre, la mierda LGBT tiene que forzar anticlimatismo y arruinar el juicio crítico de todo el mundo. Pero en fin, para concluir, ¿qué tan buena es Adventure Time? Básicamente el cartoon más influyente de la última década. Si bien sus últimas temporadas tuvieron una muy aparente picada en calidad y grandes metidas de pata, incluso estas temporadas tuvieron sus momentos y, sinceramente, no puedo odiar a la serie. Si bien llegó a ser conveniente, nunca llegó a ser cliché o sin creatividad. Si bien al final en el balance nos queda un cartoon muy polarizante, probablemente haya sido la caricatura más interesante que he visto y merece por lo menos ese reconocimiento. What's this, honey? You ain't gonna break the mold.